Estamos viendo o vamos a ver hoy la pregunta de la semana. Y la pregunta de las anterior, esta y la que sigue, la pregunta anterior, esta y la que sigue, están conectadas. La pregunta que vamos a ver hoy es: ¿nos creó Dios incapaces de cumplir su ley? ¿Alguien recuerda cuál fue la pregunta anterior a esta? ¿Alguien puede cumplir? La respuesta es no. ¿Puede alguien cumplirla? No. Entonces lo lógico que sigue es: entonces, ¿fue Dios quien nos creó incapaces de cumplir la ley? ¿Es algo que Él puso en nosotros? Y la respuesta a la pregunta, la respuesta completa dice no, pero debido a la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, toda la creación ha caído. Todos nacemos en pecado y siendo culpables, corruptos por naturaleza e incapaces de cumplir la ley de Dios. Entonces ya abordamos algunas de estas ideas la pregunta anterior. ¿Sí? Abordamos, por ejemplo, la cuestión de corrupción y culpa, o corrupción y condenación. ¿Sí? Y abordamos también la parte de la caída. Entonces ahorita nada, voy a repasar esto. Hay 3 ideas que quiero enfatizar respecto a esta pregunta. La primera siendo algo que ya vimos en la anterior. Si te leo nada más el versículo antes de empezar, el versículo de Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ese es el versículo de la semana. La versión creo que va a cambiar, pero es el versículo de la semana. Entonces, 3 ideas. Número 1, de inocencia a corrupción. La semana anterior, la pregunta anterior, estuvimos viendo lo que era los 4 estados del hombre, ¿te acuerdas? Y vimos los primeros 2 estados del hombre, ¿sí? El primer estado en el que Adán y Eva fueron creados fue el de, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Puede pecar, puede no pecar. Puede pecar, puede no pecar, ¿sí? O también ha sido llamado como el estado de inocencia. Es un estado neutro. Es un estado neutro, ¿sí? En el que Adán y Eva podían obedecer a Dios, podían cumplir la ley. Aquí una nota importante. ¿Cuál era la ley para Adán y Eva? No comerás del fruto del árbol. Esa era la ley, ¿sí? Había una sola instrucción específica, ¿sí? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer, ¿sí? Lutero dice que para Adán y Eva esa declaración era ley y evangelio, ¿sí? Lo que para nosotros es toda la Biblia, para Adán y Eva, esa sola declaración: puedes comer de todos los árboles, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, es ley y evangelio. Porque al creer en esa palabra y al ver la bondad de Dios a través de esa palabra, ellos estaban en comunión con Dios. Al abandonarla, caen, ¿sí? Y decimos que caen al segundo estado del hombre. ¿Te acuerdas cuál es el segundo estado del hombre? No puede no pecar. Y a eso llamamos el estado de corrupción o el estado caído. Ahora, toda la humanidad después de Adán y Eva está en este estado. No puede no pecar, ¿sí? Y algunos teólogos presentan el pecado como una enfermedad que se transmite de generación en generación. Entonces, todos los seres humanos a partir de Adán nacen de esta forma, ya tocados y corrompidos y condenados por esta enfermedad, incapaces de cumplir la ley de Dios. Aquí otra cosa que vale la pena enfatizar es: Adán funciona como representante de toda la humanidad, ¿sí? Adán funciona como representante de toda la humanidad. A ninguno de nosotros se nos da la oportunidad de estar otra vez en el jardín y que volvamos a enfrentar la prueba. Si ninguno de nosotros ha estado en un jardín y Dios nos ha dicho: no coma del árbol del fruto del bien y del mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adán lo hizo por nosotros. Fue en representación de nosotros que Adán estuvo ahí. Y Adán es el representante, no voy a decir perfecto, pero sí el mejor representante que pudo haber existido, porque estaba en un estado que tú y yo no, el estado de inocencia, ¿sí? De ahí en más todos nosotros ya estamos caídos. Si nos pusiera Dios en el mismo jardín, ni siquiera la serpiente tendría que aparecer. Tú y yo inmediatamente diríamos: ese fruto como que se ve más antojable que todos los demás, y corriendo iríamos ahí. Entonces, Adán funciona como nuestro representante y es el representante adecuado, ¿sí? Para esto. Obviamente no es el representante perfecto, ese es Cristo. Romanos 5:19 dice: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿sí? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, lo primero es que el hombre cae de inocencia a corrupción. Dios nos crea capaces, pero Adán y Eva caen, y junto con ellos, todos nosotros, ¿sí? En segundo lugar, tenemos nuestra respuesta, dice que toda la creación ha caído. Toda la creación ha caído. Y te leo Romanos 8:19 al 21. 8:19 al 21. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos.
Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8, 19 al 21. Entonces, la idea aquí es doble. Primero, lo platicamos hace algunos viernes, la creación no va a desaparecer. Vamos a vivir junto con la creación en el reino celestial, si quieres verlo así. Celestial no significa allá etéreo en las nubes, sino que Dios va a estar en medio de nosotros. Eso es lo que corresponde a celestial. Pero va a seguir siendo un mundo como este, ¿sí? Donde la creación también está esperando llegar a ese punto. Pero en segundo lugar, cuando nos preguntan por qué existen terremotos, tornados, volcanes, tsunamis, todo eso, ¿por qué existe? Porque también el mundo está caído. ¿Sí? Piensa en un tsunami. ¿Qué es un tsunami? ¿Cómo describirías un tsunami? ¿O cómo definirías un tsunami? Una ola gigante que ¿qué? Ok, más o menos. Podría haber un área donde no debería estar, o sea, es agua que sale de su... Sí, exactamente. Un tsunami es una ola gigante, pero que sale del límite que le corresponde al mar. Si hubiera una ola gigante en medio del mar, pues no pasa nada, pues está en medio del mar. El problema con el tsunami es que sale del límite que está marcado, ¿sí? Y eso muestra parte de la caída, ¿sí? Parte de la caída es que los límites que Dios marca también se corrompen, ¿sí? Y entonces tenemos todas estas situaciones que están alrededor de nosotros. ¿Por qué el mundo sufre todo esto? Porque junto con Adán la creación cae. ¿Sí? Ahora pregunta, ¿por qué la creación cae junto con Adán? ¿Es creación de Dios? Y si es de Dios, ¿por qué no Dios la mantuvo aquí y que se cayera nomás Adán? No. No, bueno, no sé, yo había pensado que, por ejemplo, el calentamiento global, lo que tiene que ver con esos efectos naturales. Sí, con nosotros. De nuestra contaminación hacia, ¿no? O sea, no tener como ese cuidado también de, pues... Sí, pero estás hablando nada más de un específico. Sí, exactamente, y una alteración porque todo empieza a morir, todo empieza a decaer. Por la serpiente. No, la respuesta está en que Adán es puesto en el jardín como vicerregente. Es decir, Dios crea al hombre y le dice, ejerce dominio sobre todo lo creado. ¿Sí? Cuida el jardín, llena la tierra. Entonces, Dios de cierta forma coloca toda la creación debajo de ¿quién? De Adán. Entonces, cuando Adán crea la palabra de la serpiente y se coloca él mismo debajo de la autoridad de la serpiente, junto con él, coloca toda la creación, porque Dios se lo había puesto como su responsabilidad. ¿Sí? Este es el área que tú tienes que cuidar, ¿qué? Toda la creación. Y entonces, junto con Adán, cae toda la creación. ¿Sí? Sí, igual que con nosotros. Y número 3, dijimos que 3 puntos, ¿no? Número 1, inocencia y corrupción. Número 2, la creación está caída. Número 3, inmutabilidad y responsabilidad. Inmutabilidad y responsabilidad. Si resumimos la ley de Dios, ¿qué exige? No la resumas en mandamientos, sino en un concepto. ¿Qué exige? La ley exige perfección. La ley exige perfección. ¿Por qué la ley exige perfección? Exactamente, porque Dios es perfecto. ¿Sí? Porque Dios es perfecto. Y entonces la ley es también una expresión de la santidad y la justicia de Dios. Entonces básicamente lo que Dios está diciendo es, si quieres habitar junto conmigo, tienes que estar a mi nivel. ¿Cuál es el nivel de Dios? Perfección. Y entonces da la ley. Y cuando tú y yo vamos a la ley, lo que deberíamos encontrar ahí es que es imposible cumplir la ley. Esta va a ser la siguiente pregunta, ¿para qué sirve, no? Si es imposible. Como Dios no puede cambiar, que eso es lo que nos referimos con inmutabilidad. Dios es inmutable, es decir, no cambia. Quiere decir entonces que la ley tampoco cambia. La ley se mantiene igual. Te hago una pregunta. ¿A quién aplica la ley de Dios? ¿Quién debería de obedecer la ley de Dios?
Todos los seres humanos deberían obedecer la ley de Dios. Todos los seres humanos deberían obedecer la ley de Dios. ¿Sí? Y entonces, todos los hombres tienen exactamente la misma responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál? Ser perfectos. Todos los hombres le deben a Dios obediencia personal, perpetua y perfecta. Esa es la responsabilidad de todos los hombres. El problema es que ninguno de nosotros puede cumplirlo. Y entonces necesitamos otro camino. Y eso es lo que vamos a llegar en la próxima.